Buenas tardes, bienvenidos al programa Una Mirada al Autismo. Les saluda Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es Padres de un adolescente TEA trabajando por la inclusión escolar. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. En el Ecuador se han expedido leyes y reglamentos en búsqueda de la aceptación de la diversidad dentro de la educación. Sin embargo, más allá de los cambios estructurales y de legislación, todo proceso de educación inclusiva necesita implementar prácticas docentes que faciliten el potencial de aprendizaje de las personas con discapacidad. Investigaciones determinan que durante los últimos años el sistema educativo ha atravesado por un profundo proceso de transformación con miras a la inclusión dentro de las aulas para lograr una educación de calidad y calidez para todos los chicos sin exclusión alguna. Sin embargo, más allá de los cambios estructurales y de la legislación, estos estudios demuestran que todo proceso de educación inclusiva necesita implementar prácticas docentes que faciliten el potencial de aprendizaje de los chicos con TEA. La inclusión es un conjunto de procesos orientados a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes. El éxito de la educación inclusiva depende de ciertos aspectos relevantes que se relacionan con el liderazgo de las instituciones educativas. Una cultura colaborativa, arreglos y adaptaciones de infraestructura que facilitan el acceso, la posibilidad de compartir la experiencia de otros profesores y con el desarrollo profesional de especialistas. La educación inclusiva está dirigida a la búsqueda de sociedades incluyentes y filosofía de la inclusión en materia de procesos educativos, considerándose tres aspectos fundamentales. Primero, potenciar y valorar la diversidad. Segundo, promover el respeto a ser diferente. Y tercero, facilitar la participación de la comunidad en el marco de una estructura intercultural. Como parte fundamental del proceso de transformación educativa y social, se encuentra el rol del maestro y su actitud frente a la educación inclusiva. El docente es quien se convierte en el mediador de los procesos y portador de instrumentos que permiten al chico con TEA haga frente a las diversas situaciones que se presentan día a día dentro del aula de clase. El docente es definido como el agente clave para la construcción de una escuela inclusiva de calidad. La actitud del docente es determinante en la aplicación de políticas inclusivas. Sin embargo, cuando están frente a un caso de un chico con TEA, este entusiasmo puede convertirse en todo un reto. Es por esto que el día de hoy hemos invitado a Carla Camino Jiménez y a José Gutiérrez Zambrano, padres de un adolescente con TEA. Hoy conoceremos cómo trabajan en la inclusión de su hijo. También nos acompaña el doctor Vicente Sarmiento, abogado y directivo de la Fundación Sendero Azul. Bienvenidos a todos. Para poder empezar, Carla, ¿a qué edad empezó la escolaridad de tu hijo? ¿Fue difícil para ustedes y para él? Bueno, muy buenas noches, mucho gusto. La escolaridad de mi hijo fue a los 4 años cuando él empezó. Al principio, él se integró porque realmente era un niño extrovertido, al parecer, pero sí tuvo ciertos inconvenientes del momento de la socialización. Claro que en esa edad uno no se da cuenta porque les ve a todos los niños que están inquietos, que están, cada uno hace sus cosas a su manera, entonces realmente no nos preocupó ese momento. Pero ya con el tiempo ya hubieron cosas que ya vimos que llamaban la atención. Uh-huh.
José, ¿cómo fueron estos años de la escuela para tu hijo? Primeramente, muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio que nos brinda. Eh, Mi hijo tuvo un proceso de escolaridad primaria. Lo podrías determinar como normal dentro de los parámetros que un niño puede hacerlo. Tenía sus amiguitos, jugaba, tenía sus pequeños problemitas, como un niño podría tenerlo, pero sin nada que en realidad nos llame la atención, porque sí cabe resaltar mucho de que en la escuelita donde mi hijo se desenvolvió durante sus 7 primeros años, era genial, era muy, muy, muy buena este trabajo que en ese entonces no sabíamos, que era un proceso de inclusión, de un trato igualitario, de un trato más afectivo, que se preocupaban más de la persona, más de la integridad emocional de los niños. Así que ese proceso de la escolaridad fue muy, muy bonita en realidad, muy bonita. Como recuerdo lo puedo tener, muy, muy bonita. Carla, ¿cuándo se obtuvo el diagnóstico de tu hijo? Nosotros lo obtuvimos en el mes de septiembre del año pasado. Eh, Realmente fue por justamente yo como mamá, bueno, las mamás siempre tenemos ese sexto sentido y, y hubieron cosas que me llamaban la atención porque él venía ya de una depresión en pandemia. Realmente la pandemia nos trajo muchas sorpresas y ahí es cuando él estaba con depresión y posterior a eso yo me doy cuenta que algo pasaba ahí y ahí es cuando el doctor, el psicólogo que estaba tratando la depresión, le comenté o sea, mi preocupación, que yo veía algo más que pasaba ahí. Y ahí es cuando comenzamos a hacer las evaluaciones desde el año anterior, que dieron en el mes de septiembre ya la confirmación del autismo. Así es. José, ¿siempre estuvo en la misma escuela tu hijo? No, la escuela, sí, la escuela sí, desde kinder hasta terminar séptimo de básica, que sería sexto grado, ¿no? Siempre pasó todos los 7 primeros años, contando desde kinder, siempre en la misma escuelita, sin ningún problema. Cositas que tenía con sus amigos, por ahí problemas de niños que se resolvían como niños. Y los profesores también. Y con sus profes igual, cositas que pasaban, pero nada que nos llame realmente la atención. Una infancia, como digo, o sea, muy, muy bonita. Él la vivió una infancia muy bonita. Carla, ¿podrías contarnos cómo se dieron cuenta de que algo no andaba bien en tu hijo? Claro que sí. Bueno, realmente nosotros, cuando él era pequeño, eh, bueno, como mi esposo dice, ahí realmente no es que nos habríamos dado cuenta que ahí podría haber sido un autismo, porque también no nos informan bien, necesitamos ser más informados al respecto. En realidad hubieron cosas que nos llamaron la atención, sí, pero porque él era un niño realmente demasiado, preguntaba mucho, no era un niño que solo se quedaba en el qué, se quedaba en el para qué y donde viste y donde investigaste, y si no le contestaba, realmente se ponía muy, Un niño adulto. a un niño adulto, exacto. Se ponía muy inquieto, se ponía como que desesperado, preocupado de que quería la contestación. Hubieron ese tipo de cosas que sí nos llamaron la atención cuando era pequeñito y que al parecer en ese momento, como igual digo, no teníamos información, nadie nos da esa información correcta. Nosotros en familia, en nuestra familia íntima, los abuelitos, nosotros siempre comentábamos algo así como que él es algo distinto y podría ser una inteligencia tal vez superior, pero de esa misma manera nunca tuvimos la información correcta y lo dejábamos ahí porque no sabíamos por dónde caminar. Eh, Cuando era muy pequeñito, llegando de la escuelita, él llegaba a nuestro almacén, que son de
de materiales eléctricos y hay piecitas ahí, ¿no? Capuchones, piecitas, tornillos, pinzas. Y era muy impresionante en ese momento cuando él llegaba de la escuela y comenzaba a armar robots con mucha continuidad, con mucho, el mismo, o sea, tenía una secuencia todo, color, un orden, continuidad, tamaños, y era muy bonito, pero para ese entonces, como digo, no teníamos información, no sabíamos qué estaba pasando, y como veíamos un chico muy vivaz, muy inquieto, no nos preocupó. Esas son las cosas que él pasaba de niño. Sabía mucho de banderas, de países, eh, dibujaba los mapas sin ver una foto, simplemente a memoria, dibujaba el mapa mundial, pintaba banderas, había escudos, capitales, y veíamos siempre eso en él, ¿no? Pero luego cuando fue al colegio, ahí es cuando en el cambio de colegio, una de las profesoras me llama y me dice, ¿sabe qué? Yo quisiera que le hagan un examen de DCI. Me dijo, la primera vez, me dijo, porque yo veo en él que es un chico que a veces sabe mucho más que el maestro y por esa razón les cuestiona. Entonces lo hicimos como cuando él tendría unos 13 años, podría ser, lo hicimos. Ese momento sí salió un CI alto a la normalidad, pero no podríamos estar hablando en ese momento de una superdotación. Entonces, como no tuvimos esa guía más allá, lo dejamos ahí y continuamos. Carla, dime algo, ¿qué edad tiene actualmente tu hijo? Él ahorita está sobre los 17 años. Ah, ya. ¿Podrías contarnos el suceso que tuvo tu hijo en el colegio? Claro que sí, claro, claro, así es. Bueno, a él en este último año escolar, porque ya está próximo a acabar, él justo, como yo te había comentado, Jessica, antes, él en tiempos de tal vez exámenes, de muchos deberes, de muchos trabajos, es cuando yo me di cuenta que algo pasaba y es justamente donde están varios estímulos. Y esto sucede, empieza porque justo son los exámenes, es la época de exámenes y para él en su cabeza necesita cumplir tal cual son los exámenes, cumplir las fechas, que esté todo completo, si es que le falta algo, tal vez si se atrasó en algo, igual cumplirlo porque sabe que ya se está acabando la fecha. Entonces él tenía que rendir un examen de matemática, que es una de las materias que a él le cuesta, no porque no entienda, sino porque para él, justamente por su condición, él necesita de aprender la materia uno a uno, profesor-alumno. Y en el momento en que está con más compañeros, le resulta un poco difícil, justamente por la bulla, porque él necesita concentrarse más en esto. Y bueno, muchas veces yo fui al colegio a que por favor necesito los apoyos, porque yo les decía que él no está aprendiendo bien matemática porque necesita como clases de refuerzo. Incluso me supieron decir que no había como horario de clases extras, sino que los refuerzos ya como quedaban dentro de horario clase. Y por esta razón nosotros tenemos un profesor aparte. Para esto mi hijo 2 semanas antes de su examen, él ya por cuenta de él que venía preparándose. Entonces, él venía preparándose todas las tardes, él le faltaba un día y ese fue el día del evento, donde él tuvo un colapso. Entonces, en ese día, él seguía preparándose y llega y me dice, mami, bueno, déjame por favor en el colegio, voy a dar el examen. Él da el examen y como el siguiente día daba matemáticas, me dice, por favor, mami, venme a ver para acabar de estudiar lo que me falta matemáticas, para estudiar en la mañana y en la tarde, para ahí sí avanzar y dar mañana bien el examen. Entonces dijo, déjame hoy, acabo este examen, por favor, me pasas viendo y ahí yo tengo otro examen y ahí vemos cómo hacemos. Entonces ahí, ese momento, como yo sé cómo se maneja su manera de ser, entonces yo en ese momento yo me comuniqué con el psicólogo y le dije que él necesitaba ir a recibir sus clases aparte, ya que en el colegio no tenía totalmente ese apoyo y para él es importante ir a completar bien sus clases para el examen que daba al siguiente día.
Entonces, por esta razón, claro que el psicólogo en ese momento fue como que averiguó ahí en el colegio y no querían darle el permiso, pero a pesar de eso, yo sabía que necesitaba él ir a practicar, porque yo que ya le conozco, si no le hubiera ido a ver, realmente en la tarde me hubiera dicho, no me viniste a ver, entonces ahorita ya no sirve nada de que yo estudie, solo y tarde, no voy a avanzar y hubiera incluso ahí entrado en una crisis de shutdown, que es más interna, ¿no? Se hubiera bloqueado y capaz no iba ni siquiera a estudiar en la tarde y por ende no iba ni siquiera a dar el examen de matemáticas al siguiente día, que también hubiera sido un problema. Entonces, en ese momento, yo como ya le conozco y le supe informar esto al psicólogo, le expresé y le dije que yo voy a verle por esta situación y que en ese caso yo ya veré cómo hago para que dé los otros exámenes a las últimas horas. En ese momento fue que yo le retiré, le volví le retorné al colegio en el último recreo. Él retorna para dar los exámenes que le faltaban. Entre esos se atrasó a uno, el otro sí iba a completar en el horario clase. Cuando yo le dejo tranquilamente, él muy consciente y muy preocupado de dar sus exámenes, él ingresa al colegio, yo ya me voy, luego él me cuenta que ingresa al aula perdón, al edificio del colegio, todos entraban del recreo, mi hijo ese rato entra de fuera del colegio, entonces él llega a su aula y esperaba encontrar a su maestra de la materia de proyectos. Ese momento su maestra de proyectos no se encuentra y le encuentra el profesor de lenguaje. Este profesor de lenguaje, cuando él salió en las primeras horas, justo era en la hora del que salió y él sabía que mi hijo no estaba en el colegio. Entonces, por esta razón, mi hijo también asume que el profesor debía saber, porque le vio salir, que ese momento, incluso mi hijo no es solo que asume, sino que mi hijo también le expresó, porque él llega al aula y le pide permiso al profesor primero para irse al baño. Le insiste como unas 3 veces, el profesor le niega las 3 veces y como a esto se suma que en muchas ocasiones, en clases anteriores con este profesor de esta materia de lenguaje, el profesor prácticamente le ignora, porque muchas veces mi hijo me ha venido a comentar que él alza la mano y le quiere preguntar algo, no le contesta, que alza la mano y le dice que le dé permiso para salir, para alguna cosa, irse al baño. Le ha dicho palabras como, frases como, estés o no estés, da igual. Entonces, esto se le suma a él. Y en el momento que él le pide permiso para ir al baño, el profesor hizo lo mismo. Entonces, al final de que ya le insiste, mi hijo incluso le dice, ¿tiene usted la tarjeta que el inspector les da a los maestros para que les den a los alumnos y puedan salir con esa tarjeta? El profesor le dice, no, no tengo la tarjeta. Mi hijo le insiste porque quería irse al baño y ese momento aparece otra profesora con la cual tenía que dar el examen y la profesora le dice a este profesor, la profesora de historia le dice, no sea malito, dele permiso, solo se va al baño. Entonces el profesor a sí mismo no le da el permiso, pero mi hijo, como el profesor dice una expresión parecida a las que le había dicho anteriormente, como que ándate, o sea, da igual. Mi hijo sale, se va al baño, asume mi hijo lo que anteriormente el profesor siempre le ha ignorado y le ha hecho sentir de esta manera. Él se va al baño y regresa ni en un minuto, porque está registrado incluso en las cámaras del colegio, es un minuto lo que él se demora. Regresa, encuentra la puerta cerrada con seguro. En la ventana, como es en la puerta, hay una ventanita que se ve desde afuera, se ve adentro, se ve afuera. Mi hijo golpea algunas veces la puerta para que le abra el profesor. El profesor no le regresa ni a ver, le ignora. Vuelve a golpear, le ignora. No tiene respuesta de nada a mi hijo. Ese momento, sus compañeros se empiezan a reír. Y ese momento él se comienza a desesperar porque lo único que mi hijo quería era su maleta porque tenía que ir a dar el examen con la profesora de historia que estaba ese momento ahí y que el profesor de lenguaje sabía porque antes de que él se vaya al baño,
justamente hablaron adelante del profesor de lenguaje con la profesora de historia que ella le esperaba en otra aula para que dé el examen. Entonces, él lo único que quería era su maleta, realmente solo su maleta, y el profesor nunca le abrió la puerta, se comenzó a desesperar porque su cabeza solo le decía, tienes que dar tu examen y tienes que cumplir. Entonces, aparte de que ya venía preocupado de otras materias, como la que dio, como la de matemáticas, que daba el siguiente día, y encima que tenía que dar ese, y él no pudo porque no le daban su maleta, comienza a ver a un lado, a otro lado, y me indica que no encontró las autoridades como para ayudarle, porque él ese rato solo estaba buscando ayuda. Entonces dijo que no estaba el psicólogo, no le había visto, no le había visto por ahí cerca al inspector, que le había visto a una maestra que estaba en un aula, que era la profesora de proyectos, pero que le vio ocupada, que estaba con alguien. Entonces él dijo, ¿para qué voy a molestarle? No tengo por qué molestarle. Entonces se vio que no tenía ayuda. Le vio a la psicóloga que estaba ahí, con la vicerrectora, que en ese momento incluso mi hijo ni siquiera sabía bien que era la vicerrectora, porque es una profesora que no ha tenido al 100% contacto con los alumnos y específicamente con mi hijo. Entonces, para él es alguien que le conocía en el colegio, pero no sabía bien qué es lo que hace en el colegio. Entonces, en ese momento, él le ve a la psicóloga y me dice, no le dije nada, le vi ahí, pero no le dije nada porque en alguna ocasión, cuando yo me acerqué a ella y le dije que me ayude o que quiero hablar con ella, me dijo que no, porque ya hay otro psicólogo, con él es del que yo me debo comunicar. Entonces asumí ese momento que no debía hablar con ella, porque ya le dio la instrucción antes de que no, ella no le iba a ayudar. Entonces él no le pide ayuda a ella y vuelve a la puerta y comienza otra vez a golpear, pero dijo, como yo necesitaba dar el examen y no tuve nadie que me ayude, comencé a golpear más fuerte para ver si así el profesor me hacía caso. Seguí golpeando más fuerte y no me hacía caso. Como ya golpeé más fuerte, ahí salen las dos personas, entre esas la psicóloga y la vicerrectora que había estado ahí. Entonces la que se acerca es la vicerrectora, que realmente es la persona que, como digo, no ha tenido ni contacto con mi hijo, no le conoce a mi hijo. Entonces, es como quien dice a alguien no familiar para él. Entonces, en ese momento, ella se acerca y comienza como que a decirle de una manera de razonamiento en ese rato que él ya estaba en una crisis. O sea, él ya entró en una crisis cuando se comenzó a desesperar, simplemente que quería su maleta, porque eso era lo que él quería comunicar. Entonces, ella, en vez de como que de abordarle eso, le comienza a indicar, o sea, como que de abordarle de que en qué te ayudo, qué es lo que te sucede para ayudarte, ¿no? O sea, de una manera profesional para alguien que sabe que tiene autismo. Entonces, en ese momento, ella le comienza a decir que por qué, darle un sermón, por qué golpeas la puerta y quién va a pagar esa puerta y cosas así, ¿no? Entonces era un bla, 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 que en realidad en una persona con autismo, en ese momento que ya empezó una crisis, una persona con autismo no te escucha eso, no te escucha, solo escucha un bla, 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 o un solo bulla. Y bueno, en ese momento que él ahí aumentó la crisis y comienza él a desesperarse porque ella no le entiende, no le ayuda lo que él está pidiendo o queriendo pedir, y él se comienza a desesperar, comienza también ya a ponerse mal, y en ese momento se comienza a exaltar más mi hijo en ese momento, y sale la psicóloga, que es la indicada en que debía ayudarle o tener la estrategia para ayudarle, le comienza a filmar. En ese momento que le comienza a filmar, realmente ahí fue donde la crisis estalló, o sea, subió de volumen muchísimo, y ahí él se comienza a desesperar más porque es como que dice, mami, pero es que no me entendían, yo solo quería la maleta y nadie me entendía. Entonces él ya comienza a moverse para un lado, para otro, incluso hasta le había pedido a la psicóloga que, por favor, o sea, no, ¿por qué me está grabando? Entonces él se comienza ya a desesperar con un estímulo, otro estímulo, llaman a otros profesores, viene un profesor, viene otro profesor, como 3 profesores, y para él, ella estaba en crisis de un lado al otro, se puso peor, y él se comenzó hasta a coger la cabeza, y
y solamente había más estímulos de profesores, de compañeros que se reían, de otros compañeros que estaban en otra aula, todos regresándole a ver. Entonces, para él fueron demasiados estímulos y nadie le ayudó a que baje esa crisis. Entonces, ellos no, o sea, no supieron cómo manejar en realidad. Y cuando hablé con mi hijo, ya más tranquilo, después de 2 días, él me dijo, mami, lo único que yo quería ese momento era solo salir corriendo porque solo sentía como que me aplastaba una volqueta. Entonces dijo, ese rato yo solo cogí, salí corriendo y fui a gritar en el cuarto de los conserjes. Y nadie, o sea, nadie me ayudó. Entonces solo, o sea, es como que solo fue a bajar, a descargar esa crisis. Nadie le ayudó. Nadie le ayudó, incluso nadie supo que estaba en el cuarto de los conserjes. Entonces, cuando yo llegué, como me llamaron, le encontré con los ojos como que había llorado un montón. Le encontré en el aula, en una aula que estaba ahí a solas, con su maleta abrazado, porque ya le habían dado su maleta. Estaba con su maleta abrazado, agachado en la cabeza, y el rato que me miró solo eran sus ojos, como que hubiera llorado muchísimo, y no me quería hablar, no me quería hablar, y lo único que le dije es, ¿qué te pasa? Entonces ahí él lo único que me dijo es, no me ayudaron, solo quería mi maleta. Entonces ahí me contó todo cómo fue, cómo se sintió. Y sí, yo en ese momento que ya luego hablé con mi hijo, me topé con el psicólogo ahí afuera y le dije que realmente era un capacitismo total lo que le hicieron, porque no manejaron bien las cosas. Entonces, posterior a eso, me reuní con las autoridades. En ese momento me supieron decir, por cuidarle a él, por cuidarle a sus compañeros, que no venga los siguientes días. Y los siguientes 15 días, claro que sin firmar yo ningún papel, porque yo incluso me dijeron, no es ninguna sanción, es más por precautelar a las dos partes. Me puse en los zapatos de ellos y dije, está bien, entiendo, pero creí realmente que eran personas que iban a manejar bien la situación y que en esos días que mi hijo no iba, yo pensé que eran días de que se iba a socializar, de que se iba a manejar las cosas correctamente. Lastimosamente no fue así, hasta que nos llegó una carta donde decía que se va a comenzar una acción disciplinaria. Entonces fue como que extraño, porque en esa carta incluso decía que traigamos un abogado. Entonces era dentro del colegio y no sabía ni el distrito, porque yo incluso yo como somos personas que estamos en todo nuestro derecho de informarnos, entonces yo me fui a informarme en el distrito y yo incluso les dije que yo no iba a firmar nada porque yo necesito averiguar bien las cosas. Y bueno, nos llaman de esta manera con una carta. Para mí fue sorpresa porque se supone que no leí, o sea, no era una sanción, y como que me llaman y nos llaman y que traigamos un abogado. Entonces, para mí eso fue extraño y averigué en el distrito me dijo que no, ellos no tenían ningún documento ni ningún proceso. Entonces, esto realmente hizo internamente el colegio de una manera, yo pienso que negligente, porque no hicieron en el orden correcto, no han ayudado hasta el momento y que para mí parecer, pienso que ellos tuvieron que socializar, así no hayan socializado antes el tema del autismo, de las condiciones de inclusión, de compañerismo, lo que sea, información que les hemos dado, así no hayan hecho eso, debieron, posterior a este colapso, ellos debieron informar a los papás para que todos, o sea, entiendan y de alguna manera sean conscientes, ¿no? De lo que sucede y por ende hasta se hubiera tocado corazones de una buena manera, porque pienso que hay personas que sí son sensibles, pero no se da esto y han dado paso realmente a que hayan malos entendidos, malos juicios hacia mi hijo, hacia nosotros, por su forma, o sea, por parte de algunos papás, que yo pienso que son los de la directiva, han dado juicios propios, ¿no? Haciendo ver como que mi hijo tal vez es una persona loca que les va a hacer daño porque no tienen la información correcta del colegio. Y por esta
razón hemos llegado a la discriminación tanto a nosotros como a mi hijo. Claro, es que el colegio, realmente el colegio debió haber informado esto de aquí. Vicente, dime algo, ¿existen leyes para permitir la inclusión de las personas con TEA? Pero al parecer se siguen vulnerando los derechos. ¿Qué debe de hacer un padre para hacer valer sus derechos? A ver, yo creo que las leyes, como hace un momentito acabaste de comentar, Jessica, las leyes existen, pero yo lo que yo también veo es que no existen los procedimientos para poder aplicar debidamente, porque la ley normalmente es muy general, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la ley dice, hay el derecho de los discapacitados a ser incluidos en, pero ¿cómo es la pregunta? Y ahí es donde viene el procedimiento que debería implementarse. Por ejemplo, las escuelas o los colegios, al igual que en las compañías, cuando hablamos del Código del Trabajo, vemos que cada 25 trabajadores debería incluirse a una persona discapacitada, ¿verdad? Pero ellos tienen la obligación también de comentar al ministerio esa inclusión. Entonces, las empresas grandes salen a buscar personas para contratar y ubicarlas en ciertos lugares en donde definitivamente sean personas útiles, que sirvan a lo que están haciendo. Yo he visto en algunas compañías que ponen a las personas que tienen discapacidades, por ejemplo, a recibir a las personas, porque usualmente son personas muy dulces, muy tiernas, que le dan la bienvenida a la persona que llega a la empresa muy cálidamente. Entonces, la falta de esos procedimientos impide que se cumplan la ley, que la ley sea realmente efectiva en el momento en que se tiene que aplicar. Si nosotros revisamos el caso de Daniela, ¿qué es lo que debía pasar si hubiera un procedimiento? Yo no tengo que estar especulando de que debió o no debió hacer, sino debería saber con absoluta certeza de que el psicólogo tiene la obligación inmediata de hacer una reunión de profesores y explicar cuál es la situación que tiene el alumno. En primer lugar, porque un profesor, cuando uno revisa la malla curricular de los profesores, en ninguna parte le dicen qué es lo que tiene que hacer, cómo debe tratar a una persona, en nuestro caso particular a un autista, para no salirnos del tema. ¿Cómo tratar a un autista? ¿Qué debo hacer con un autista? ¿Qué pasa cuando un autista entra en crisis? No les enseñan en ninguna parte. Entonces, ¿quién tiene que enseñar? El colegio seguramente porque tiene que capacitarlos, pero para eso está el psicólogo que tendría que tener conocimientos en relación de este tema y él debería capacitar a todos los profesores. Pero no debería ser simplemente la intencionalidad o la buena intención que pueda tener el psicólogo. O sea, no deberíamos estar nosotros sujetos a esa buena intención o la gana que tenga de hacerlo, sino que debería haber un procedimiento que lo obligue a hacer eso cada año, a hacer una revisión de los procesos, a hacer una revisión de los procedimientos, a hacer una recapacitación o volverlos a capacitar, si es que quiero utilizar el término correcto, a los profesores en relación de estos temas. El profesor, el psicólogo debió haberlos reunido a todos los profesores y haberles explicado lo que pasaba. El psicólogo debió haberles pedido a cada uno de los profesores que hagan las adaptaciones curriculares que se tendrían que implementar en este caso, en el hijo de Daniela, ¿verdad? Sebastián, me parece, ¿verdad? En Sebastián. El psicólogo debería haber en forma posterior revisado esas adaptaciones para saber si son las que corresponden y las que deberían implementar. Entonces yo creo que en realidad, si la ley es muy general, nosotros deberíamos buscar la implementación de los procedimientos para que esa ley pueda ser efectiva. La falta de esos procedimientos, a mi juicio, hace que en algún momento los rectores de los colegios tengan esa capacidad de ser ambiguos en relación a si permito el ingreso o no permito el ingreso y lo niego o no lo niego. Pero si tuviéramos nosotros
procedimientos y procesos debidamente establecidos, esas posibilidades de ambigüedades en relación del comportamiento de los rectores de los colegios, en definitiva, serían distintos. El día de hoy, Claudia tenía la amabilidad de enviarnos un poco en serio y un poco en chiste un meme en donde dice, conversando, sale un perrito ahí, un perrito muy risueño, conversando, dice, es cuando el rector le voy a pedir que lo matricule a mí. Y es un perro feliz de la vida. Y luego la siguiente foto, cuando le encuentro que es autista, muestra todos sus dientes y todo lo demás, como que quisiera inmediatamente atacar a las personas. Nosotros, que hemos tenido este tipo, que tenemos un hijo autista, sabemos realmente lo que sucede en los colegios. Y entonces me recuerdo con mi esposa, que creo que inicialmente cuando iba a entrar a primer grado, habló con algunos colegios y quedaron en llamarlo. Estamos esperando que nos llame y mi hijo ya va a pasar a quinto grado. Entonces, eso no sucede. Pero si los procedimientos y los procesos estuvieran implementados, definitivamente creo que esto pues, se podría hacer mucho más factible de inclusive poder no solo demandar, sino también denunciar, ¿verdad? Para que este asunto se dé. Entonces, creo que hay leyes que no sacó, creo. Pero también, no, perdón, no creo. Tengo la certeza de que hay leyes que protegen a los niños autistas. Pero creo que los procedimientos en la aplicación de esas leyes tienen muchas deficiencias, tienen muchos vacíos que permiten que las autoridades, que son aquellas llamadas a cumplir con esa ley, de alguna forma no lo hagan. Mi sugerencia, y le he conversado con otras personas, y creo que contigo también, Jessica, es que, por ejemplo, cada cierto número de estudiantes debería haber un niño con una discapacidad dentro de la escuela. Y la falta de cumplimiento de esa disposición que traiga una gran multa al colegio. Adicionalmente, deberían mostrarse o evidenciarse la capacitación que tienen que darse a los profesores. Porque yo siempre me he hecho una gran pregunta. Soy una persona, soy una institución educativa inclusiva. Ok, ¿qué significa eso? Que lo voy a ingresar al niño, lo dejo sentado. Y lo dejo sentado pues como una maceta, creo que decía hace un momento Daniel. ¿Para qué? Entonces no tiene ningún sentido. Los profesores también tienen que capacitarse. Entonces no solo que haya una exigencia de que ingresen, sino que de todos los profesores tienen que tener una capacitación en relación a los niños que ingresan, porque cada niño, supongo, tendrá algún comportamiento un poco distinto o diferente y deberían hacerse las adaptaciones curriculares para cada niño. Por eso están los psicólogos, ¿verdad? Y en algunos casos, cuando sea necesario, las maestras sombras, pues entonces que inmediatamente las maestras sombras con la psicóloga se pongan de acuerdo para saber o para en conjunto hacer las adaptaciones que corresponden para que no tenga mayores problemas. Vicente, dime algo. ¿Pueden los padres demandar a los colegios o profesores que no incluyen correctamente a sus hijos? Claro, no tengo la menor duda que sea así, porque si yo tengo un derecho, los derechos pueden ser reclamados, ¿verdad? Hay un derecho que dice que yo debo ser, que un niño autista debe ser incluido dentro de una escuela. Pero la inclusión tiene no solo un concepto, sino, como Alberto decía, también tiene un procedimiento. Y ese procedimiento debe cumplir. Y al rato que no se cumple, entonces podría demandar sin la menor duda en relación a exigir que se cumplan esos procedimientos para que haya una verdadera inclusión. Que cuando digo verdadera inclusión, es que el niño que forma parte de esa escuela entienda, aprenda y le permita poco a poco hacer lo que nosotros deseamos con todo nuestro corazón, que tenga una incorporación a la sociedad sin mayor o casi sin ningún problema, es decir, funcionalmente. Para los padres que nos están escuchando, ¿a dónde tienen que acudir, Vicente, cuando viven una situación como la de Daniela y José? Esto va a depender mucho, ¿verdad? Va a depender de qué es lo que voy a reclamar.
porque habrá algunas veces que tendré que ir al Ministerio de Educación a pedir que, por ejemplo, eh, siguiendo un procedimiento, por ejemplo, pedir que le presenten las adaptaciones curriculares que tendría que tener su hijo. La falta de esa presentación ya viola un derecho y eso me permite a mí ir a un juez a pedir a través de una acción de protección para pedir que hagan ese cumplimiento. Entonces, dependiendo un poco del caso, primero creo hay que crear el vacío del cumplimiento del principio, ¿no es cierto? El principio a la inclusión, el principio a ser tratado como un ser humano, etcétera, etcétera, etcétera. Y la falta de ese cumplimiento me permite ir ahora hacia un juez para verificar o pedirle que él ordene que se cumpla. Entonces, yo creo que primero al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Educación, y si no quiero al Ministerio de Educación, al psicólogo o al rector pidiéndole, no me presenta, y la falta de esa presentación, me voy al juez, aunque yo preferiría siempre antes ir al Ministerio de Educación para que inclusive podría decir que las autoridades competentes para que se verifique que el cumplimiento de esos derechos no lo hacen, entonces demandaría a todo el ministerio, al colegio y a quien tenga que demandar, ¿no? A los que formen parte de esa lesión de derechos. Daniela, cuéntanos, actualmente, ¿cómo está la situación de tu hijo después de que ocurrieron todos estos hechos? Bueno, luego de que ocurrieron estos hechos, mi hijo, al día siguiente que nosotros fuimos con el abogado que el colegio pidió, quiero recalcar eso, él fue al siguiente día de esta reunión que tuvimos con el colegio, mi hijo fue a recibir clases y él mismo, por su cuenta, por su propia cuenta, pidió al psicólogo que le acompañe y que él quiere hablar con sus compañeros. En ese momento, mi hijo, la primera vez que fue al colegio, luego de este evento, lo que hizo es pedirle disculpas a sus compañeros por lo que vieron, explicándoles él mismo que lo que le sucedió es una crisis, que el DC será el encargado de explicarles. Entonces mi hijo esperó realmente el apoyo total del DC, que sean ellos quienes le expliquen. Incluso en este momento que él fue el que habló y propició un momento bonito con sus compañeros de sensibilización, hubo ese ambiente, mi hijo me contaba que era el día que mejor había pasado porque todos se abrazaron, le pidieron disculpas y que al siguiente día él quería regresar con todas las ganas a su colegio porque quería disfrutar de la mejor manera su último año, que ya no falta mucho para que acabe el colegio. Entonces, sus compañeros también hubieron muchos que se disculparon y esto que propició mi hijo debió haber sido aprovechado desde mi punto de vista por el DS, por el colegio, para ellos ahí sí socializar. Lastimosamente, a pesar de que mi hijo hace esto, el colegio no ha hecho nada hasta el día de hoy. Ya han pasado, de lo que estoy comentando, esto fue como hace 15 días. Y hasta el día de hoy no hacen nada. Ese mismo día él llega contento y nos dice todo esto, que él quiere ir ya al siguiente día y que esté el ambiente bonito. Y esa misma tarde nos vuelve a llegar otra carta del colegio indicándonos que mi hijo no puede ir al colegio hasta que se acabe este proceso que dentro del colegio comenzó. Entonces mi hijo es como que dijo, o sea, no entendía qué pasaba y al día siguiente no va por esta carta y en la misma tarde del día siguiente que no va, llega otra carta. O sea, realmente fue un estropeo, o sea, nos estropearon totalmente, sobre todo a mi hijo. Entonces, llega otra carta indicando que se disculpan, que se han equivocado, que según tal artículo, que ellos se dan cuenta que mi hijo tiene el derecho también a asistir a clases y que supuestamente se han equivocado tanto que el proceso, todo lo que habían dicho anteriormente se borra. Entonces, nosotros, o sea, como que dijimos, las cosas no son así, porque, o sea, es como que a alguien le violan y luego vienen y te dicen,
ay, discúlpame por violarte, o sea, luego de que te hacen daño. Entonces, luego de que el daño ya está hecho, cuando los papás ya hay discriminación de los papás, que incentivan a muchos chicos que hagan lo mismo por desconocimiento, por la falta de socialización. Entonces, estamos en el punto de que durante estos últimos 15 días estaban próximos ya a irse al paseo de último año de colegio, que fue esta semana. Entonces, mi hijo no se sintió cómodo y nos vino a decir, o sea, yo no me siento cómodo porque no me siento apoyado, no han hecho nada. O sea, yo mismo voy a hablar, yo mismo fui a pedir disculpas y el colegio no me ayuda. Entonces, posterior a eso, vuelve a ir mi hijo otro día y en ese día, como él ve que no hacen nada, o sea, es como que se comienza a desesperar, ¿no? Como que comienza a inquietarse dentro de él y dice, no, no están hablando nada. Entonces, también otro día se para otra vez al frente de sus compañeros y comienza a hablarles sobre qué significa el autismo, porque él ve que no hacen nada. Entonces llega a la casa preocupado, conversándome, diciéndome que no tiene el apoyo, que él se siente cansado, que él no quiere ir al colegio hasta que el colegio haga algo por él, porque no se siente respaldado. Y realmente eso le causó mucho estrés porque se puso mal emocionalmente, estaba preocupado de que mami, es que lo que pasa es que ya mismo vamos al paseo y algunas personas, o sea, creen que les voy a hacer daño, creen, no está, nadie habla en el colegio de eso, el DC no les dice nada, yo no les he hecho nada malo para que piensen que yo les voy a hacer daño. Entonces, comienza a tener mucha intranquilidad en mi hijo desde la casa y por esta razón es que ya se acercan los días del paseo y él se comienza a desesperar y ver qué es lo que se puede hacer. Entonces, en este momento ya fue que lo último que él hizo es porque por su cuenta me dijo, por favor, préstame tu teléfono que quiero escribirles a los papás por medio del chat del grupo de la generación de los dos paralelos. Entonces escribió, realmente les escribe a los padres de familia, indicando, así mismo como hizo en el colegio, pidiendo disculpas, que es una crisis lo que le pasó, que él es un chico autista, que explicándoles lo que es el autismo, qué es lo que les pasa a los autistas, que como es, son literales, que no entienden dobles sentidos, que también se equivocan muchas veces porque camuflan su día a día por parecer normales, entre comillas. Les tuvo que explicar muchas cosas cuando la directiva y les pedía que por favor necesita el apoyo de ellos para poder integrarse de mejor manera con sus compañeros, porque justamente el autismo es eso, o sea, es lo que se tiene, ¿no? De que les falta esa parte de socializar, no son muy buenos socializando. Entonces, en ese momento les pide que por favor él quisiera ir al paseo con los compañeros y que le sepan entender, porque igual como mis papis también me van a acompañar, no se preocupen que no les voy a hacer así como que dijo, descuiden que no les voy a hacer ningún daño a sus hijos, a mis compañeros. Entonces, llegar a ese punto, digo, o sea, llegar a ese punto que mi hijo llega, le cogen los papás de la directiva y realmente luego de que él mande ese mensaje, no dejaron que ningún otro papá nos apoye o diga algo. Ese momento bloquearon el chat. Hubieron papás que tal vez no pudieron comunicarse en ese chat general, pero sí obtuvimos ese apoyo tal vez por mensajes internos. Lastimosamente, como bloquearon, no se pudo ver el apoyo, pero sí se pudo ver incluso algunos likes que daban en los mensajes para mi hijo. Pero la directiva nunca tuvimos un mensaje de ellos, cerrados totalmente, así que al día siguiente bloquearon totalmente el chat, cerraron y eliminaron a todos los participantes. O sea, no sé si es que crearon otro chat, la cosa es que no le dieron respuesta alguna y fue la discriminación tan grande como que fuera un gobierno dictador. Y llegó el día del paseo y Sebas no se pudo ir con sus compañeros. Entonces, por esa razón, es una total discriminación lo que hemos vivido y todo
y todo le asumo realmente a lo que es el colegio, porque el colegio es el que no ha socializado. Si hubiera socializado, no hubiera ese desconocimiento de esos padres y seguro, sé que tocaríamos muchos corazones y que hay gente que sí es humana. Eso es lo que hemos vivido hasta el momento, lastimosamente. Claro. Vicente, ¿hasta qué instancia se ha llegado con este caso? Sé que tú les has dado seguimiento y les has brindado el apoyo legal, la guía legal. Bueno, en realidad yo solo participé en una reunión de Zoom con señores del Ministerio de Educación. Y a mí me da la impresión de que esa reunión hizo que en lo posterior los señores del colegio cambiaran su posición de considerar que la actitud que tenía Sebastián era disciplinaria y que por lo tanto debía ser castigado y sacándolo prácticamente del colegio. Entonces, porque inmediatamente después, yo diría que en menos de 24 horas, se emitió un nuevo oficio en el que se declaraba la nulidad del primer oficio, ahora rescatando o tomando en consideración prácticamente los mismos artículos, solo que ahora dándole una interpretación distinta de la primera. Conozco que han presentado una acción de protección, tuvieron la gentileza de enviarme la copia de la demanda, no he podido leerla, he tenido un día complicado, como le decía Claudia, pero yo en la noche o mañana en la mañana la voy a leer y haré mis comentarios con Daniela respecto de qué es lo que creo que podría suceder en este caso. Porque cuando hablamos de la actitud que tienen los señores del curso que entiendo son los de la directiva, a ellos se les podría más bien iniciar una acción penal por delito de odio, porque no pueden discriminarlos de esa forma. Son actos discriminatorios definitivos, o sea, son autos discriminatorios clarísimos. A ellos se les podría iniciar una acción penal y que se haga una investigación, por ejemplo, de quién era el administrador o administradores de ese chat. Esas personas que han evitado que él pueda incorporarse, sin la menor duda que lo están discriminando. Y esa discriminación sí es penada penalmente. Entonces yo creo, no puedo en este momento opinar sobre la acción de protección, pero creo que un abogado penalista, yo no soy penalista, con un poco más de criterio en relación al conocimiento del concepto de la aplicación y sanción de la discriminación, creo que podrían llegar hasta meter a la cárcel a esas personas. Y creo que valdría la pena que pongan esa denuncia, en realidad, porque se podría llegar inclusive hasta los directivos del colegio. En esto es una especulación personalísima, pero no sé si los señores estuvieron de acuerdo o por lo menos participaron en la decisión de terminar con ese chat, de impedir que que se den respuestas, etcétera. Esto es fácil, esto se puede llegar simplemente a través de la operadora con la que manejan esos teléfonos, que yo creo que las personas que son técnicos en esto pueden llegar sin ningún problema. Pero un poco ya concretando tu pregunta, Jessica, en realidad sé que han presentado una acción de protección, no conozco actualmente cuál es la petición concreta ni cuáles son los argumentos legales y por eso no me puedo referir a él. Bueno, casi ya estamos por finalizar el programa, pero quisiera que en este corto tiempo cada uno de ustedes nos dé un mensaje para las personas que nos están viendo. Empecemos por Daniela. Bueno, muchas gracias por este tiempo, por este espacio que nos han dado y mi mensaje realmente es que seamos personas más sensibles ante las otras, fuera de cualquier condición o no condición, simplemente por ser humanos. Sepamos ver a las personas por su interior, no solo veamos lo superficial que creemos. Sintamos a la otra persona lo que siente y ayudemos también, seamos colaboradores con los otros, porque nadie sabe si es que en algún otro momento nosotros estemos en los zapatos de los otros en realidad.
José, tu mensaje. Principalmente siempre he dicho algo, que la terapia número uno es el amor. Es el amarle, quererles a nuestros hijos, respetarles sus criterios, no imponer nuestros pensamientos, ni creyendo que somos los que sabemos, sino también dando la oportunidad de que florezca una comunicación. Y sobre todo aquellos papitos que están observando de que hay una esperanza y que la esperanza es el amor, es quererles, es tenerles, es tener a alguien especial en la vida, alguien que te brinda un brillo todos los días. Es saber de que no están solos, de que existen papás que hemos pasado por esto y que estamos apoyándonos unos a otros. Pero lo más importante, el saber entender, el tener la paciencia, el tener el amor, el saber de que no hay, para un chico autista no es igual a las cosas que nosotros creemos. Ellos lo ven con otros ojos más hermosos, otros ojos más puros, más limpios, más sanos. Así que lo más importante para mí es el cariño y el amor. Eso. Vicente, tu mensaje. Jessica, yo hago mías las palabras tanto de Daniela como de José, y a través de esto quiero decirles que la Fundación Sendero Azul comprende perfectamente las palabras y el mensaje de ellos, los hace suyos, y quisiera que las personas que nos están escuchando no se olviden de que nosotros estamos, cuando digo nosotros me refiero a la Fundación, estamos primero porque somos un grupo solidario, pero adicionalmente como parte de esa solidaridad, nosotros estamos para acompañarlos, estamos para guiarlos, estamos para ayudarlos, estamos donde necesiten que estemos para que de alguna forma sientan el acompañamiento que es nuestro, uno de los principales objetos o propósitos que tiene la Fundación. Bueno, Daniela y José, muchas gracias por sus testimonios. Y bueno, Vicente, a ti por tu guía legal. Para ver más de nuestros programas, lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube, RBP TV Digital, Baúl de Pinocho. Y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.